De 12 contabilidad. En el día de hoy vamos a ver sobre las funciones. Las funciones entran dentro de el área de matemática que se llama cálculo diferencial. Bien, ya que este es un tema bastante amplio, las funciones no son más que fórmulas que se pueden evaluar, que se pueden hacer gráficas, que se pueden operar. Significa hacer operaciones con ellas, no que se van a un cirujano ni nada de eso, sino que se aplican reglas matemáticas y funcionan no solo para matemática, sino que estas funcionan para diversas áreas de no solo científicas, sino de economía, donde se utiliza números, se puede utilizar, incluso donde no se puede utilizar números, como el área de humanidades, también les ayuda cuando ellos hacen investigaciones que necesitan hacer algún cálculo numérico. En este podemos ver, por ejemplo, un ejemplo aquí, cuando se va al mercado, se compra uno o varios productos, entonces esa cantidad de productos va a llevar la X como, o sea, va a representar la X. Entonces el valor que tenga esa compra, el monto que se tiene que pagar, va a ser la Y. ¿Sí? También en física, por ejemplo, hay otros ejemplos aún mejores o aún más dificultosos, ¿sí? Y en muchas otras áreas que de verdad que se saca todo el jugo de lo que es matemática. Bien, en contabilidad también se utiliza mucho, pero por ejemplo el más simple sería el hecho de comprar un producto, el hecho de pagar un préstamo también. Si ven en la clase anterior, el tema anterior, perdón, los temas anteriores, todos utilizaban fórmulas que había que reemplazar, un numerito, otro numerito, ¿sí? Entonces daba un resultado. Eso se puede catalogar como función. Bien, en el caso, de esas fórmulas, tenía varias variables. Una era el interés, otra era la anualidad, el tiempo. Entonces esa es una función de varias variables. Lo que vamos a utilizar por el momento son funciones de una variable. Bien. Bien. El tema que vamos a ver en realidad es evaluación de funciones. O sea, vamos a evaluar funciones. Bien. En este caso, solo vamos a utilizar tres tipos de funciones. La función constante, la función lineal, cuadrática, no sé si algo más de ahí, pero no recuerdo. Y la última, que es la función racional. Y en este caso hay tres formas en que se puede ver una función, ¿sí? Una es una expresión algebraica en donde simplemente se ve la función en forma matemática, ¿sí? La segunda es la tabla de valores y la tercera sería el plano cartesiano. Bien, en lo que va a este tema, vamos a realizar solo la expresión algebraica. Bien, la expresión algebraica, en este caso, podemos verla, mejor dicho, evaluar en ella. ¿Cómo evaluar? Bien, simplemente
lo que vamos a hacer es reemplazar en el valor de la x un número. En este caso, dentro del dominio de esa función. En este caso específico, la función esta es lineal. ¿Sí? Lineal significa que solo va a tener una x, una variable, y esta no tiene exponente. ¿Sí? Porque el exponente simplemente es 1 en ese caso. Bien. Reemplazamos simplemente en el número que nos piden. Yo aquí no he puesto otro número, ¿sí? Pero, por ejemplo, si queremos evaluarla en 2, simplemente reemplazamos la x por 2. O sea, donde está x, pongo 2 más 5. 2 más 5, ¿cuánto es? 7. O sea, que f de 2 es igual a 7. ¿Sí? Si quiero otro, f de menos 3 es menos 3 más 5. Si ven dónde está la x, yo he puesto el 3. El 5 este yo lo pongo. ¿Por qué? Porque él no tiene variable. Si no tiene variable, entonces simplemente voy a poner el mismo número. Bien, es en ese caso f de menos 3 sería 2. Porque 5 menos 3 es 2. Bien. Vamos a ver f de menos 7. ¿Cuánto nos daría? F de menos 7 sería menos 7 más 5, en este caso sería menos 2. Bien. F de menos 10 bien, en este caso la tabla de valores de esta función serían, por decir, empezamos por el x más chico, ¿sí? O sea, el número que reemplazamos más chico. Por decir, sería menos 10, colocamos x y y, ¿sí? Menos 10, el resultado sería 7. Esto ya será para eh, próximos ejercicios o eh, temas. Bien, menos 7 sería menos 2, menos 3 da 2 y 7, 2, perdón, da 7. Perdón, este dio 5, ¿cierto? Sí, menos 5, perdón. Menos 10 da 5. Menos 7 da a 2. Menos 3 da a 2 positivo. Dio 2 negativo menos 7. Y 2 da a 7 positivo. ¿Sí? Si ven la diferencia entre la x y la y, siempre va a ser 5. ¿Sí? Esa es lo que podemos notar de esto. Aquí en esta tabla de valores hay otra función. No, este simplemente fue para ejemplo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la gráfica de una función lineal, igual que esta. En este caso, en vez de ser más 5, esta debe ser menos 5. ¿Por qué? Porque ella está empezando en menos 5.
Tenemos acá, en esta parte, el lenguaje matemático, el conjunto de entrada o el valor de entrada, vamos a llamarlo dominio, ¿sí? El dominio es todos los números que puede tomar la variable independiente, la variable x. En este caso, usted puede reemplazar cualquier número ¿cómo? En esta función la puede reemplazar por cualquier número, no importa cuál sea, siempre vamos a tener un número más, o sea, un resultado. Mientras que el codominio va a ser todos los números, todos los valores que puedan tomar la variable dependiente. Bien, ese número es dependiente porque el resultado depende del número que uno coloca acá. ¿Sí? En este caso, por eso se llama dependiente. Y va a tomar el eje de las y. ¿Sí? Este va a ser el eje de las y, este va a ser el eje de las x. Siempre va a ser así. Porque estos son por convenciones mundiales. Así se representa en diagrama de Venn, como sería el conjunto de dos funciones. ¿Sí? Una función, valga la redundancia, es función si y solo si de uno de acá toma a uno de acá. O sea que este no puede tener dos valores, ¿sí? Solo puede tener un valor. Si no, si esto pasa, ya deja de ser función y pasa a ser relación, ¿sí? ¿Qué significa también? Que, por ejemplo, si usted pasa una línea vertical, ¿sí? Solo va a tocar a un punto de la gráfica. Eso es para definir una relación como función, ¿sí? Ahora aquí tenemos los diferentes ejemplos de valorizar una función. En este caso tenemos una cuadrática, ¿sí? Simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar un número, ¿sí? En esta función. Es cuadrática porque tiene un cuadrado, ¿sí? Simplemente por tener un cuadrado ya es suficiente para llamarla cuadrática. Sí, pero este tiene que ser el máximo exponente de la variable. Si por ejemplo estuviera en vez de 2, ¿sí? Estuviera el 3, entonces fuera una cúbica, ¿sí? Si hubiera 4, de igual forma, se llamaría de esta forma una función elevada a la cuarta potencia. No hay un nombre específico. O a la cuarta. Eso es lo máximo que se puede decir. Bien. Si no tiene entonces un exponente, la x simplemente se llama lineal. Y solo se aparece una x. ¿Sí? En este caso, o se reduce hasta que solo aparezca una x. Si es en el caso de que haya dos x, entonces puede reducirse. Acá simplemente vamos a reemplazar el número 3 y el número 2, menos 2, perdón, en estas funciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá se reemplazó el número 3. ¿Sí? Reemplazo el 3. El 3 está elevado al cuadrado, así que este 3 lo elevo al cuadrado. Este 3 de acá corresponde a este de acá. ¿Sí? Este queda fuera del cuadrado. ¿Sí? Porque él no está elevado al cuadrado. El que está elevado al cuadrado es la variable solamente. O sea, el 3 de esta variable. En este caso, 3 al cuadrado es 9. 9 por 3 es 27. Y 15 por 3, si ven, las dos x se reemplazaron por el 3. Donde hay x, ahí vamos a poner el valor que nosotros queramos, ¿sí? En este caso el 3. Y multiplicamos 3 por 5, que es 15. ¿Sí?
3 por 5 que es 15. Y en este caso tenemos otra operación que es suma en medio, ¿sí? Y la realizamos y nos da a 42. Así, f de 3 nos da a 42. Bien, de la misma forma se puede hacer el menos 2. La vamos a hacer. Bien, si es f de menos 2, en este caso sería 3 por menos 2 al cuadrado más 5 menos 2, ¿sí? Multiplicamos o sacamos este número al cuadrado, sería 3 por 2 menos 2 al cuadrado, serían 4. Positivo porque menos por menos son dos veces, o sea, dos veces el número, un signo negativo me da positivo. Menos por menos, más. En ese caso, vamos a hacer 5 por menos 2. Bien, podemos ver que aquí es 3 por 4, 12. Menos 2 por 5 sería menos 10. En este caso, vamos a ver que esto da como resultado 2. Bien, y aquí vemos que el resultado fue 2. ¿Sí? Igual, acá tenemos una función lineal. Una función lineal simplemente se reemplaza el valor del 5 por decir f de 5 va a ser 5 más 4. Bien, 5 más 4, 9. F de menos 3 es menos 3, ¿sí? Yo por lo general siempre pongo paréntesis donde está la variable para yo acordarme que esa es la variable, ¿sí? Más 4. Esto da a 1, ¿sí? Ya que este es negativo, menos, y este es positivo, se resta, ¿sí? Y se pone el número, el signo del mayor. En este caso, el mayor es 4. Como el mayor es 4, es positivo, y es positivo, yo pongo acá positivo. Pero como es solo un número, no voy a poner ese positivo. Si fuese negativo, entonces sí pongo el signo. Si no es negativo, no es necesario poner ese número. Digo, ese signo, perdón. ¿Sí? Porque se entiende que el primer número es, si no tiene signo, es positivo. Eso es ley matemática. Bien, ahora, para hacer una función de este tipo, simplemente reemplazo igual que los anteriores, lo único que voy a tener una división al final. Si tengo f de menos 4, bien, sería menos 4, abro y cierro paréntesis, más 2. O sea, donde está la x voy a poner el menos 4. ¿Sí? Lo demás lo dejo igual, porque no necesito cambiarlo. No tiene variable tampoco. Aquí pongo el 2 multiplicado por menos 4 más 3. Simplemente reemplazo, o vamos a multiplicar esto. Quedaría menos 4 más 2 sobre 2 por 4 sería 8, ¿no? 8 negativo más 3. Y sumo y resto. En este caso sería menos 2, 8 menos 3, 5 negativo. Menos por menos, más. No olvidemos, perdón, que si aparecen dos signos negativos es positivo, ¿sí? No importa si está sumando, multiplicándose o dividiéndose. Para matemáticas es lo mismo.
que hayan dos signos negativos, sea multiplicando, sea dividiendo, cumple la misma regla. Tiene que ponerse positivo. Si en tal caso fuese 3 negativos, no sé cómo, bueno, por -1, por decir así, entonces queda negativo, porque estos dos quedan positivos y el último eh, da el número negativo. Bien, en el caso que podemos ver 2 más 2x, ¿sí? Recuerden que la x puede ir en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿sí? Sería 2 por 2, en este caso por 45. 2 por 45 es 90 y sería al final la suma de estos dos sería 92. Eh, y bien, creo que aquí faltó el 90. El 9 de 90. Bien. Esta parte de aquí, no se las puse, ya que es un tema que no vamos a poder dar, logaritmo. Así que, bueno, simplemente ella se encuentra en la calculadora, lo pueden encontrar en la calculadora, normal, pero no entra dentro de los temas que vamos a dar, que son las funciones logarítmicas. ¿Sí? Y aquí está la actividad que les propongo. ¿Sí? Recuerde que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23. 23 evaluaciones que tienen que hacer. ¿Sí? Aquí están las respuestas. En el caso de las funciones que son como esta, que no tiene variable, simplemente van a poner el mismo número, ¿sí? Esas son funciones constantes, no tienen mucha gracia, ya que todo valor que uno les ponga va a ser el mismo, o sea, va a dar el mismo resultado porque no tiene variable. Si no tiene variable, entonces no se puede reemplazar, simplemente se coloca es igual a 4, ¿sí? Y ahí están los resultados, ya les expresé cómo se hace cada uno y espero que lo puedan comprender claramente. Si tienen alguna duda, me hacen saber y yo les estaré respondiendo. Espero que pasen una bonita tarde y que Dios los bendiga.